¿Cómo están amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Estamos en la sesión número 3. Bueno, el tema o la temática que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Estamos en el curso de finanzas corporativas. El temario para hoy es, estamos haciendo un análisis de estados financieros. Estamos viendo el caso Carrizal, ¿sí? Que básicamente se resume en una empresa agropecuaria, donde fundamentalmente pasa por varias etapas y ahora mismo está en la etapa ganadera, ¿no? Tiene diferentes matices de negocio. Aquí ustedes lo pueden leer, ya lo hemos leído en la anterior sesión. Habla de Don Celso, que es el responsable ahora mismo. Habla de los antecedentes. Y lo relevante del caso para nosotros es que a nosotros nos han contratado fundamentalmente en este punto. A nosotros nos han contratado para hacer un análisis financiero. Y agitamos, ¿no? Nosotros, una cuestión de cifras. Cuando don Celso supo del viaje inminente de su hermano, o sea, el hermano viene a ver cómo están las cosas, cómo está el negocio, y del interés de su mujer en conocer sobre la utilidad del negocio, decidió contratar los servicios de un contador y poner en sus manos una gran cantidad de facturas que guardaba, así como un libro en el que religiosamente había anotado tanto los egresos como los ingresos del negocio. Después de algunas preguntas aclaratorias, el contador se decidió a montar un sistema contable a partir del cual elaboró los estados financieros de los últimos 3 años. Esos estados financieros son los que nosotros tenemos aquí. Son los estados financieros de las últimas gestiones, ¿no? De las últimas gestiones. Entonces, una vez que nos han proporcionado los estados financieros, continúo con la lectura, voy a seguir echando para atrás la contabilidad, pero por el momento he llegado hasta aquí, dice el contador. Me parece que usted ha montado un bonito negocio, lo felicito. El contador, bueno, le dice que están bien las cosas. Y él responde, no sé si será bonito, racionó don Celso, pero he pasado penurias cada año y nunca ha sobrado plata, dice, para mí o para mi hermano Carlos. Y no sé cómo voy a explicarle este asunto a Carlos, porque de balance y resultado yo no entiendo nada. Perfecto. Y don Celso entonces decidió abordar a su vecino y amigo de años y le confió el problema que tenía. Yo sé que tu hijo está estudiando su maestría en negocios internacionales en un nuevo instituto de la capital. Quisiera que él me ayude a revisar mis números y a explicar a mi hermano y a mi cuñada sobre la realidad del negocio. A lo mejor hasta nos puede aconsejar sobre cómo hacer para que el negocio nos permita sacar algunos dividendos. Porque si no, a lo mejor mi cuñada propone que vendamos la finca y eso me doliera mucho. Entonces, nosotros en la anterior sesión, con base a esta información, nosotros hemos hecho un análisis, nosotros hemos hecho un análisis, pero más que análisis, hemos hecho una vista general de cómo se encontraba
la liquidez corriente y habíamos visto un problema en la tendencia en que efectivamente tenemos una empresa líquida, puesto que tenía una liquidez corriente de 3,85 veces, es decir que cuando le damos 3,85 decimos que por cada boliviano que debe en el corto plazo disponía de 3,85 para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. Es decir, por cada boliviano que debe en el corto plazo dispone de 3,85 bolivianos de activos corrientes para hacer frente a sus obligaciones en la medida de que éstas se vayan venciendo. Entonces es una empresa líquida, pero lo preocupante es la tendencia. Y nosotros habíamos hecho una pequeña proyección, una regresión lineal, donde si la tendencia se mantenía de esta forma, en la gestión 2004 estaríamos en una situación de iliquidez. Similar tendencia, sigue la liquidez ácida y de igual manera la liquidez inmediata. Gracias, Hugo. Sí, sí estamos grabando, Hugo. Sí, estamos grabando. Gracias por preguntar. Entonces, queridos amigos, voy a silenciar. Bien. Entonces, como le estaba mencionando, la tendencia es el problema de liquidez. Es una empresa líquida. Pero fíjense que ahora mismo nosotros no hemos hecho ningún tipo de análisis, porque como le mencionaba en la anterior sesión, el análisis es explicar por qué pasamos de 3,53 a 3,85. El análisis es explicar el porqué del cambio o cuáles fueron las causas que afectaron al cambio. Eso lo vamos a hacer de manera posterior. Hoy, en primera instancia, quiero que todos veamos cómo está la empresa en términos generales. Posteriormente, vimos la deuda y tenemos una empresa que tiene un comportamiento decreciente en cuanto a la deuda. En la gestión 2003 tiene un índice de deuda del 45%, es decir, que la empresa financia sus inversiones con solo 45% de pasivo y un 55% de patrimonio. Es decir, tiene un bajo nivel de deuda que se encuentra muy por debajo del promedio. Eso es lo que podríamos decir en términos de la deuda. Y la lógica es que si el índice de deuda baja, el índice de cobertura de interés debería subir. Y claramente, como la empresa tiene menos deuda, la cobertura de la empresa ha mejorado. Y recuerden ustedes que la cobertura, el índice de cobertura es una métrica de riesgo financiero. Es decir, si el índice de cobertura de interés aumenta, entonces el riesgo financiero baja. Porque el riesgo financiero se puede explicar de diferentes maneras. Un concepto sencillo sería la probabilidad de que no generemos el suficiente resultado operativo, o sea, que el negocio no genere el suficiente resultado operativo para el pago de los intereses. Entonces aquí cada vez vemos que la cobertura va mejorando. Por ejemplo, en la gestión 2003, con el resultado operativo podemos pagar 8,22 veces los intereses. Entonces, claramente se cumple la lógica donde año a año se ve que mejora la cobertura de interés. En cuanto al índice de calidad de deuda, observamos que la empresa concentra mucha deuda en el corto plazo. Vean ustedes que del 100% del pasivo, el 4% se encontraba en el corto plazo. Ahora, esa participación aumentó de 4 a 34%. Es decir, que si el índice de calidad de deuda aumenta, ¿qué quiere decir eso? Que cada vez la empresa tiene más deuda. Si la empresa cada vez tiene más deuda en el corto plazo, se esperaría que la liquidez corriente baje. Porque si usted tiene más deuda en el corto plazo, se espera que la liquidez baje. Y claramente
Eso es lo que ha pasado en la empresa. Si nosotros observamos, amigos, vean ustedes que la liquidez corriente ha tenido un comportamiento decreciente. Y esto es porque la empresa cada vez concentra más deuda en el corto plazo. En cuanto a la actividad que mide la eficiencia en el manejo de los activos, claramente nosotros hemos identificado que de manera global la eficiencia ha mejorado. Es decir, si nosotros vemos este indicador, rotación de activos, que tenemos ahí 1,82, se sobreentiende que debajo está la unidad y el 1 para nosotros es inversión y acá tenemos las ventas. Es decir, que por cada boliviano invertido en los activos, ese boliviano nos genera 1,82 boliviano en ventas. Entonces, si este número aumenta, si la rotación de activos aumenta, la rentabilidad lo hace. Este es un indicador que está directamente relacionado con la rentabilidad. Ahora, ¿por qué hemos mejorado? Bueno, eso es motivo de análisis que lo veremos más adelante. Veamos ahora la eficiencia en la gestión de cuentas por cobrar. Claramente se observa una tendencia a mejorar el ciclo de cobro. Recuerden ustedes que la empresa que busca cobrar lo más rápido posible. Y claramente acá hemos pasado de cobrar cada 4 días a cobrar cada 3 días. Eso es bueno para la empresa. Toda empresa busca acelerar los cobros lo más rápido posible. Estamos bien por ahí. Sin embargo, en el tema de inventario, hemos pasado de rotar cada 126 días en la gestión 2022 a rotar el inventario cada 158 días. O sea que demoramos mucho en vender el inventario. O sea, en demorar mucho es normal porque si se dedica al ciclo agrícola, en este caso ganado, generalmente el tiempo que demora el animal en estar apto para la venta es elevado, no es un mes, no es 2 meses. Entonces es normal que se demore bastante días, pero acá lo preocupante es que hemos pasado de 126 a 158, un incremento muy significativo que obviamente afecta a la empresa, fundamentalmente al disponible, porque esto quiere decir que tenemos muchos recursos invertidos disponibles. Ahí estamos mal. En el periodo medio de pago, vean ustedes que de pagar cada 2 días, hemos pasado a pagar cada 5 días y de ahí nos hemos disparado a pagar cada 31 días. Es decir, la empresa se está apalancando mucho de los proveedores, nos estamos apalancando mucho. Y entonces, como la empresa se está apalancando mucho con los proveedores, si el periodo promedio de pago aumenta mucho, entonces generalmente la liquidez corriente baja. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo muchos compromisos con los proveedores. Ahora bien, aquí puede ser que esté asumiendo muchos compromisos, puede ser también que no esté pagando y esté acumulando los pagos. O sea, cuando la empresa no paga de manera puntual y acumula los pagos, el periodo medio de pago se hace más lento. Sin embargo, observamos casos operativos, que es el caso operativo que el periodo medio de cobro sea menor que el periodo medio de pago. A esto nos referimos con calce operativo. Ahora, el ciclo de conversión de efectivo, si lo miramos, la gestión 2022 y 2023, claramente el ciclo se ha deteriorado porque demorábamos 126 días en recuperar nuestros recursos invertidos, hemos pasado a demorar cada 121 días.
Recuerden ustedes que si el ciclo de conversión de efectivo aumenta, esto genera que la liquidez inmediata de la empresa baje. Entonces, y claramente eso ha ocurrido porque el incremento en mi ciclo ha deteriorado la liquidez inmediata, porque miren, de 11 ha pasado a 4%. Ahora lo que corresponde es ver los ratios de rentabilidad. Ratio de rentabilidad. Cuando nosotros hablamos de rentabilidad, siempre lo asociamos a un ratio. Recuerden ustedes que la rentabilidad es igual al cociente entre un esfuerzo, y en el numerador que tenemos, un resultado. De la rentabilidad, entonces, es el resultado de un esfuerzo. Entonces, siempre va a ser un cociente. Pero antes de ver la rentabilidad, vamos a ver cómo están los márgenes de la empresa. Vamos a ver los márgenes de la empresa. Primero vamos a comenzar con las gestiones. Vamos a ver primero el margen bruto, que es la utilidad bruta sobre ventas. Luego el margen bruto promedio. Entonces, el margen bruto es la utilidad bruta sobre ventas. Puntos decimales, y acá vamos a hacer un promedio. Y ahí tenemos nosotros el margen bruto, amigos. Tenemos un gráfico. Aquí voy a inmovilizar el promedio. Seleccionamos, inmovilizamos, arrastramos. Ahora sí. Un efectito. Alejado la pantalla. Acá tenemos el margen bruto. Le damos un poquito de pinta. Relleno. Y agregamos etiqueta de datos. Perfecto. Ya. Y aquí, claramente, primero tenemos que ver qué significa este numerito, qué quiere decir el margen bruto. Notemos lo siguiente, notemos algo, que existe una caída. ¿Qué es el margen bruto? Veamos que este de aquí es mi ingreso, este es nuestro ingreso, y si nuestro margen bruto es 28%, quiere decir que de nuestro ingreso, el costo sería 100 menos 28. ¿Qué quiere decir?
que el costo de venta, que de mi ingreso, el 72% se da para costo de venta. Estamos hablando de que todo esto es 72%. Del 100% de mi ingreso, el 22% se da para el costo de venta y esta parte de aquí, amigos, esta parte de aquí es el 28%. Recuerden que todo esto es el ingreso. ¿De qué decimos? Que la empresa, después de haber cubierto el costo de venta, se queda con una ganancia bruta del 28%. Y acá vemos una clara reducción de la gestión 2002 con relación a la gestión 2003. ¿Por qué cae el margen bruto? O sea, ¿por qué puede caer el margen bruto? Vamos a explicarlo desde el costeo gerencial con un ejemplo. Detalle. Acá vamos a colocar gestión base y aquí voy a colocar proyección. Y hacer un ejemplo muy rapidito de las variables que afectan a un descuento. Por ejemplo, voy a colocar acá, amigos, el precio de venta, descuento. Aquí voy a colocar el costo hora unitario. Aquí voy a colocar cantidad vendida, ¿ya? Y aquí voy a colocar la unidad de medida. O lo podemos hacer aquí, ¿no? Acá la unidad. Acá boliviano por unidad. Vamos a hacer que sea el descuento también boliviano por unidad. Y acá unidades de mes. Entonces voy a partir acá de 10, 10, y aquí voy a colocar una variación. Delta porcentual. Y es una pequeña variación ahí. Variación porcentual. Y aquí voy a colocar descuento que sea 1, acá 2, acá 5, acá 5. Aquí 25.000. 25.000. Precio de venta. Un descuento. Aquí el descuento era un boliviano por unidad. Este es el costo variable. Y acá vamos a hacer un análisis horizontal. Final menos base sobre base, amigos. Y arrastramos y lo hacemos porcentaje. Y vamos a colocar acá formato condicional. Y a partir de esto, amigos, voy a lograr un estado de resultado. ¿Ya? Yo voy a lograr un estado de resultado. Donde tenemos ingreso neto, hemos hecho ingreso bruto, descuento, ingreso neto, de venta, costo de venta, utilidad bruta. Entonces, y aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar y vamos a pegar. Y lo que vamos a hacer aquí es calcular el ingreso bruto, que es el precio de venta, por la cantidad vendida. El descuento es un boliviano por la cantidad vendida. El ingreso neto es una diferencia. El costo de venta es el costo variable por la cantidad vendida. La utilidad bruta es el neto menos el costo de venta.
Arrastramos a la derecha y de aquí voy a calcular el margen bruto, que es la utilidad bruta, sobre el ingreso bruto. Entonces, claramente, amigos, se evidencia que el margen bruto aquí bajó. ¿Por qué? Porque la empresa hizo más descuento, pero si hace más descuento, como por ejemplo hace 3, ¿qué hacen los descuentos? Los descuentos hacen que el margen baje. ¿Qué otra cosa hace que el margen baje? Si la empresa baja precio. Si la empresa baja precio, el margen cae. ¿Qué más puede pasar? Puede hacer que el costo aumente. Si el costo aumenta, el margen también cae. Entonces, cuando nosotros explicamos una caída en el margen, de manera general decimos que el margen bruto es, sí, correcto, Irene. Estamos haciendo un análisis a nivel de precio de venta, no a nivel de precio de factura. Correcto, libre de IVA. Excelente. Ahora, lo central es que el margen bruto, amigos, depende del precio de venta, depende de los descuentos que podamos hacer, depende del costo variable. Entonces, si queremos mejorar el margen bruto, la lógica me dice que debemos cobrar más, hacer menos descuento, reducir el costo variable. Entonces, nosotros sabemos aquí que nuestro margen ha bajado, pero no sabemos, quizás lo más probable sea por un incremento del costo, ¿no? Con un incremento del costo, fundamentalmente podríamos agotar ese supuesto. No lo sabríamos a ciencia cierta hasta hacer un desglose a nivel de precios unitarios. Pero como no tenemos ese detalle, entonces podríamos nosotros decir que la reducción del margen bruto fue más que por una estrategia de precios o un incremento del costo. Noten ustedes, queridos amigos, que al margen bruto no le afecta el volumen. Por ejemplo, porque si acá le colocamos 50.000, el margen nos altera. Entonces, el margen bruto no es afectado por el volumen de ventas. Claro, si estamos hablando nosotros del costeo, estamos hablando del costeo directo o variable, ¿no? Porque en el costeo directo, en el costo de ventas, están solamente aquellos ítems variables, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, acá claramente existe una afectación al margen bruto. Pero la teoría financiera me dice que muchas veces las empresas sacrifican margen por volumen. Es decir, que si el margen bruto de una empresa cae, se esperaría que el margen operativo aumente. Es decir, que lo que perdí en margen con volumen haga que mi margen operativo suba. Pero veamos cómo está esta empresa a nivel de margen operativo. Vamos acá. Vamos a ver, vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo el cálculo del margen operativo, que es el resultado operativo sobre ventas. Calculemos el margen operativo por medio. Entonces, el margen operativo, ¿cómo lo determino? Voy y me fijo el resultado operativo y lo tenemos sobre las ventas. Arrastramos y vamos a sacar el promedio.
Aceptar. Gráfico recomendado. Y aquí vamos a colocar el margen operativo. Vamos a traer un poquito de pinta. Y que podemos notar que el margen operativo también decrece, ¿no? ¿Y qué es el margen operativo? El margen operativo es una empresa que tiene un nivel de ingresos. Esta empresa, primero, una empresa cubre, cubre el costo de venta, cubre el costo de venta. Luego, la empresa cubre los gastos operativos. Y lo que le queda para el negocio se llama margen operativo. En este caso tenemos un margen operativo en la última gestión 13,35%. Es decir, que después de haber cubierto el costo de venta, después de haber cubierto los gastos operativos, la empresa tiene una ganancia operativa del 13,35%. Comparado con la gestión del 22, claramente existe una reducción. Una reducción. Ahora, ¿por qué reduce el margen operativo? Pues ponemos el siguiente ejercicio, tomemos el ejemplo anterior. Si aquí, por ejemplo, en mi análisis yo le coloco los costos fijos en bolivianos mes, y digo acá que los costos fijos aquí son de quitar decimales, y asumir que el costo fijo sea de ¿cuánto? De 50.000. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí va a aparecer un ítem que se llame gastos operativos. Gastos operativos. Y ya puedo calcular el resultado operativo, que vendría a ser una diferencia entre mi utilidad bruta menos los gastos operativos. Y mi margen operativo acá sería el resultado operativo sobre el ingreso bruto. Noten ustedes que ambos márgenes caen. En este caso está cayendo mi margen bruto, pero mi margen operativo se ha mantenido constante. Eso es porque vendo más. Pero si vendiéramos lo mismo, y si vendiéramos, digamos, 50.000, o mejor dicho, 60.000, que vemos que mi margen bruto ha caído, pero lo que perdí en margen lo recuperé en volumen. Esto de aquí sería un escenario ideal, pero en el caso de la empresa que estamos analizando, ha caído el margen bruto, pero también ha caído el margen operativo. Ambos márgenes han caído. Entonces, no se observa que
la estrategia, que hubiera habido una estrategia financiera donde el margen bruto hubiera sido compensado por volumen de ventas. Más bien, ambos márgenes han seguido el mismo comportamiento decreciente. Continuando con el análisis, vamos a ver el margen neto de la empresa. El margen neto se define como resultado neto sobre, sobre las ventas. Que tenemos el margen neto promedio. Entonces, ¿a qué es igual el margen neto, amigos? Es igual a la división entre la utilidad neta sobre las ventas. Tengo una pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué el margen lo calcula sobre el ingreso bruto y no sobre el neto? Perfecto. Buena pregunta, ¿no? El margen neto debe calcularse sobre el ingreso bruto porque es el 100% del ingreso, ¿no es cierto? Ya a partir de este ingreso bruto vienen los descuentos que van reduciendo mi margen. Si yo quiero hacer un análisis financiero, debo calcularlo sobre el 100% del ingreso bruto para ver los efectos de los descuentos en mis márgenes. Perfecto. ¿Respondí la pregunta, Luis? Gracias. Denme un minuto, por favor. Tengo problema de conectividad. Denme un segundito. Lo voy a solucionar.
Gracias. Entonces, a nivel de margen neto, estábamos calculando el margen neto. Veamos con dos decimales. Calculemos un promedio. Y veamos qué pasa con esta empresa Carrizal, a nivel de margen neto. Del margen neto, démosle un poquito de pinta. Déjame matar, déjame matar etiquetas. Control N. Vamos a cambiar este color. Perfecto. Y miren ustedes, ¿no? El margen neto es como repartir nuevamente la torta que estábamos hablando. Esta torta que se llama ingreso. Hay una parte de la torta que se la va a comer el costo de venta. Hay otra parte de la torta que se la van a comer los gastos operativos. Otra parte de la torta se la van a comer los intereses. Otra parte de la torta se la va a comer el Estado, gobierno. Y lo último, la torta queda para el dueño, ¿no es cierto? Esta parte se llama el margen neto. Podríamos decir que el margen neto es lo que nos queda después de haber cubierto el costo de venta, después de haber cubierto los gastos operativos, después de haber cubierto los intereses y después de haber pagado los impuestos. La empresa se queda con una ganancia neta de 9,68%, o de cada 100 bolivianos que le ingresen en términos brutos, de eso nos queda 9,68. Y acá lo interesante, queridos amigos, es que mientras los otros márgenes decrecen, decreció, decreció, lo lógico sería pensar que el margen neto también decrezca, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con el margen neto? El margen neto, ¿qué es lo que ha pasado? Porque el margen neto es mayor, ¿no? ¿Sí? Y vean que acá que tenemos una reducción de los intereses. Vean ustedes que acá teníamos una utilidad operativa de 591. Acá tenemos la utilidad ante impuesto aumentado. ¿Cuánto pagamos de impuesto? Eso lo podemos sacar dividiendo ese número. En este caso, aparentemente, aquí estamos pagando menos impuestos, ¿no? Este pago de menos impuestos ha afectado a la mejoría en el margen, ¿no, amigos? ¿Y por qué se ha pagado menos impuestos? Quizás ha existido una compensación de periodos anteriores, pero en términos proporcionales se observa que acá se paga 20%, acá pago 20%, pero acá pagamos tan solo 17%, ¿no? Entonces, eso desde luego contribuye de manera favorable al margen de la empresa. Entonces, tenemos una empresa que a nivel operativo decrece, pero aquí a nivel neto ha existido una mejora por un tema impositivo y por una reducción de los intereses. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Estos indicadores son de márgenes. Al final del día,
podemos ver que el margen neto tiene un comportamiento ascendente. Y entonces, ¿y qué me dicen las finanzas? Que si el margen neto de una empresa crece y, o si quieren, ceteris paribus, entonces la rentabilidad también aumenta. Si la empresa tiene un mejor margen, va a tener mayor nivel de rentabilidad. Entonces aquí la empresa está marginando más. Es decir, de cada 100 bolivianos que le ingresa, como ganancia neta tenemos 9,28. Y eso es bueno. Pero veamos cómo están los indicadores de rentabilidad, amigos. Veamos cómo anda la rentabilidad de la empresa. Y para eso vamos a calcular los indicadores de rentabilidad, los tradicionales, que primero es el ROE, o mejor dicho, vamos a ir en orden. Vamos a calcular primero el ROA, la rentabilidad sobre los activos, que es la utilidad neta sobre el activo total. Entonces, ¿a qué es igual el ROA? El ROA se define como la utilidad neta, o sea, el resultado neto, sobre el activo total. Recuerden que el activo total es la inversión total de la empresa. Claramente, y aquí vamos a sacar un promedio para poder compararlo. Vamos a sacar un promedio. ¿Qué hacemos aquí? Sacamos promedio. Inmovilizamos. Arrastramos. Por decimales. Insertar. Y ¿qué vemos aquí? Tenemos el margen, como hemos dicho, la rentabilidad sobre los activos. Le damos un poquito de color. Etiqueta de datos. ¿Y qué notamos aquí? Recuerden ustedes que esto sí una métrica de rentabilidad, lleva una R delante, rentabilidad, y cumple la definición, ¿no es cierto, amigos? Un resultado sobre un esfuerzo. Entonces acá podemos decir que por cada boliviano que invertimos en los activos, ese boliviano nos genera 17,61% en términos de ganancia neta sobre ese boliviano. ¿Es correcto, Luis? ¿Existen mejores indicadores? Claro que sí. Me parece, me parece bien lo que usted menciona, ¿sí? Existen otros mejores indicadores como el ROI, ¿sí? Ya que Luis lo plantea, lo vamos a calcular. Claro que sí, ¿por qué no? Existen mejores indicadores, tal cual. Estos son los tradicionales de Luis, pero claro que sí existen mejores. Bien, enseguida lo vamos a calcular, Luis. ¿Ya? Gracias por la pregunta, ¿no? Excelente. Entonces, el ROA, que mide la rentabilidad sobre los activos, nos indica la eficiencia que tiene la empresa en administrar estos activos para generar rentabilidad. Y claramente tenemos un comportamiento ascendente del indicador, lo cual nos dice que la empresa cada vez está mejorando la gestión de sus activos para la generación de utilidad. Estamos bien. Ahora, el indicador mide la eficiencia de la administración. Pero sin embargo, si nosotros queremos ser más caducos, podríamos calcular el ROI, otro indicador, pero para calcular el ROI necesitamos calcular el resultado operativo después de impuestos, ¿sí? Resultado operativo después de impuestos. ¿Y cómo calculo el resultado operativo después de impuestos? Me voy a
al estado de resultado y ubico el resultado operativo, este señor de aquí. Como hice después de impuesto, multiplico por uno menos la tasa impositiva, que en este caso varía, ¿no? Es 20, 20 y en última gestión es 27. Entonces estoy calculando el resultado operativo después de impuesto. Lo contrasto con la inversión, pero la inversión financiera. Y recuerden ustedes que la inversión es igual a la necesidad operativa de fondos más el activo no corriente, donde también tenemos que las necesidades operativas de fondo, amigos, es el activo corriente menos el pasivo corriente sin costo. Entonces, si nosotros queremos calcular la inversión que tendríamos que hacer, tendríamos que primero calcular la necesidad operativa de fondo. ¿Y qué hacemos? En Carrizal sería el activo corriente, aquí lo tenemos, menos el pasivo corriente sin costo, y que sería este señor menos este señor menos este señor. El pasivo a largo plazo es un préstamo hipotecario y ese es un pasivo con costo. Por lo tanto, no lo invitamos a la fiesta. Bien, hasta ahí, eso es la necesidad operativa de fondo. El activo corriente menos el pasivo corriente sin costo. Ah, pero ahí falta, más el activo no corriente, que lo tenemos aquí, que si bien no lo tenemos como una cuenta, pero lo podríamos colocar suma, amigos, ¿no? Y sumar todos mis activos, ¿no es cierto? Entonces, señores, perfecto. Y ahí tenemos nosotros la inversión de la empresa, que es la necesidad operativa de fondo, más el activo no corriente. Ahora sí podemos tener la rentabilidad de la inversión, el famoso ROI, el retorno sobre la inversión, que mide cómo está rentando mi negocio, cuánto renta el negocio. Hacemos la división y el negocio está rentando 23,73%, o sea, por cada boliviano invertido en el negocio, este me devuelve 23,23% de ganancia operativa después de impuestos. Entonces, esto es una métrica más precisa que la anterior, puesto que toma en cuenta solamente cuánto me renta el negocio sin importar cómo se financia. Este indicador está contaminado por los intereses, este no. ¿Estamos amigos hasta aquí? ¿Se entiende? Luis, ¿respondí su pregunta, Luis? Gracias, Luis. Genial. Ahora, continuando, amigos, esto mide la rentabilidad por ejemplo, con este indicador podemos medir la eficiencia de la administración, pero también nosotros queremos ver la rentabilidad del dueño. Y para calcular la rentabilidad del dueño, nosotros calculamos el retorno sobre el patrimonio, el famoso ROE, que es la división entre el resultado neto sobre el patrimonio. Tenemos el ROE promedio, donde tenemos el resultado neto
el resultado neto, amigos, sobre el patrimonio, que si bien aquí no lo tengo subdividido, tendría que hacer la suma del capital más las utilidades retenidas. Los decimales y sacamos aquí un promedio, inmovilizamos, arrastramos, generamos un gráfico. Amigos, ¿cómo estamos con la velocidad? ¿Estamos bien o muy lento, muy rápido? ¿Se ¿Me estoy haciendo entender? No, profesor. Perfecto. Continúe entonces. Sigamos con la diversión. Gracias, Luis. Entonces, gracias, Irene. Entonces, selecciona, amigos, esto, insertar, gráfico recomendado, y ¿qué tenemos aquí? Este es la rentabilidad sobre el patrimonio. Entonces, el colorcito, perfecto. ¿Y qué podemos decir al respecto? Que en la gestión 2003, por cada boliviano invertido, por cada boliviano invertido, o por cada boliviano que invierte el dueño, obtiene una ganancia neta del 32,05% sobre ese boliviano. Es decir, que si invierte 100 bolivianos, tendría 32,05 de ganancia neta. En cuanto al comportamiento, se observa claramente una mejoría en el margen. Hemos dicho, más que en el margen, en la rentabilidad, me retracto. Una mejora en la rentabilidad. Ahora, ¿por qué la rentabilidad de esta empresa va en aumento? ¿Cuáles son los factores que hacen que cada vez se genere más rentabilidad? Pues el análisis Dupont nos ayuda bastante en ese sentido, porque el Dupont explica de dónde proviene la rentabilidad de una empresa. El Dupont nos va a ayudar, amigos, a entender de dónde proviene la rentabilidad de una empresa. Ya tenemos nosotros, nuevamente vamos a calcular el análisis Dupont, donde aquí voy a colocar el margen neto, la rotación del activo y el multiplicador del apalancamiento. El multiplicador de apalancamiento. Entonces, este indicador quizás nuevo no lo vimos, pero sí estos dos ya lo tenemos nosotros. El margen neto lo calculamos aquí. Ya tenemos el margen neto de la empresa. La rotación de activos es un indicador de eficiencia o actividad. También lo tenemos calculado. Nos faltaría el multiplicador del apalancamiento. ¿Sí?
que es igual a dividir el activo total sobre el patrimonio de la empresa. ¿Sí? Esa es la fórmula de este indicador, que va a ser un nuevo indicador que voy a colocar, ¿no? Que voy a hacer el activo total sobre el patrimonio, voy aquí, y el activo total sobre el patrimonio, que es la suma de todos, señores. ¿Y qué decimos aquí? Que claramente podemos ver que el multiplicador que me indica el multiplicador, por ejemplo, si el multiplicador fuera 1, quiere decir que el activo es igual al patrimonio. Si el multiplicador fuera 1, quiere decir que el patrimonio es igual al activo total. Y si el patrimonio es igual al activo total, la empresa no tiene deuda. En consecuencia, si el multiplicador del apalancamiento aumenta, quiere decir que la empresa tiene más deuda. En este caso, el multiplicador del apalancamiento está reduciéndose año a año. Y eso es porque la deuda de la empresa está decreciendo. Si la deuda de la empresa decrece, el multiplicador del apalancamiento también lo hace. Pero, ¿qué es lo que he hecho? Si nosotros agarramos y multiplicamos los tres señores, recuerden que el margen neto, que es igual, utilidad neta sobre ventas, por la rotación de activo, que es igual a ventas sobre activo total, por el multiplicador del apalancamiento, es activo total sobre patrimonio. Entonces, nosotros podríamos significar ventas con ventas, activo con activo, ¿no, amigos? ¿Y qué me quedaría? La utilidad neta sobre el patrimonio. Y este señor de aquí se llama ROE. Entonces, el ROE es el producto de este señor, por el señor y por el señor. Entonces, ¿qué es lo que hace el Dupont más allá de una multiplicación? El Dupont me dice o me explica de dónde viene la rentabilidad. Por ejemplo, acá observo que esta empresa es más rentable. ¿Por qué? Porque está generando mayor margen neto. Primer elemento, porque está generando mejor margen neto. Porque está siendo más eficiente en el manejo de sus activos totales, pese a que está menos apalancada. O sea, pese a que la empresa tiene un menor apalancamiento, su rentabilidad ha mejorado. Entonces, en términos generales, tenemos una empresa líquida, líquida, con un problema en la tendencia de su liquidez, con bajo nivel de deuda, eficiente de manera global, pero esta eficiencia en ventas podría ser mejor. ¿Por qué digo podría ser mejor? Porque esta empresa tiene una ineficiente gestión de sus inventarios, puesto que hemos observado un incremento significativo y también consideramos que ha incrementado fuertemente su apalancamiento con los proveedores. En cuanto a la rentabilidad, podemos decir que pese a la caída en margen operativo, pese a la caída en margen bruto, la empresa ha mejorado su margen en términos netos debido a un menor nivel de pago de intereses y a un menor nivel de pago impositivo. Entonces, es una empresa rentable y la rentabilidad se encuentra implicada por causas razonables, mejor margen, mayor eficiencia, pese a un menor apalancamiento. Podría
esta empresa aún mejorar mucho más sus niveles de rentabilidad, aumentando más la eficiencia. Si mejoramos más la eficiencia, obviamente va a mejorar la rentabilidad. Hasta ahora tenemos una visión global de cómo está la empresa, pero ahora concentrémonos en las tendencias peligrosas. La gente o en general, nosotros, ¿qué es lo que miramos en una empresa? El disponible, ¿no, amigos? Y claramente aquí la liquidez inmediata ha pasado de 37 a 4. Y no necesariamente esto quiere decir que la empresa tenga menos efectivo. Si vemos el balance, claramente identificamos que la empresa tiene más efectivo que el periodo anterior. Tiene más efectivo, pero también tiene más obligaciones. Entonces, vamos a entrar al campo, amigos, del análisis, donde el análisis lo vamos a aplicar primero a la liquidez corriente. Vamos a hacer el análisis de la liquidez corriente. Y para hacer un análisis, debemos apoyarnos en las herramientas que son el análisis vertical y el análisis horizontal. Entonces, antes de hacer el análisis horizontal y el análisis vertical, voy a acomodar estos estados financieros. Recuerden ustedes que vamos a hacer ahora también en esta sesión análisis con inteligencia artificial para ver cómo la IA nos ayuda a mejorar nuestro análisis. Quizás la IA va a ver cosas que nosotros no hemos visto. Eso lo vamos a ver ahora. Pero para eso, la IA requiere que los estados financieros estén en un formato normal. Aquí tengo el activo corriente. Acá tengo los activos fijos. Pero acá voy a colocar los activos no corrientes. Activos no corrientes. Ya, voy a colocar activo no corriente. Activo no corriente. Sería la suma, amigos, de estos señores de aquí. ¿Sí? Luego, el activo total sería el activo corriente más el activo no corriente. Perfecto. Ahora, aquí tenemos el pasivo corriente, que está perfectamente, pero requerimos también nosotros el ítem del pasivo no corriente. Pasivo no corriente, ¿no? En este caso solamente sería el préstamo a largo plazo, el préstamo hipotecario. El pasivo total sería el pasivo corriente más el pasivo no corriente. ¿Ya? Luego acá, amigos, tenemos nosotros, vamos a agregar el patrimonio. ¿Sí? Vamos a agregar el patrimonio, que sería este señor más el señor aquí. Y aquí ya sería total pasivo más patrimonio, que sería este señor más este señor aquí. Perfecto, ya lo hemos acomodado. Claramente sigue cuadrado, ¿no? Sigue cuadrado. Y a esto le vamos a hacer primero un análisis vertical. Un análisis vertical. Acá voy a hacer un análisis vertical. Un análisis vertical. Perfecto.
Bien, ¿qué hacemos el análisis vertical? Recuerden que el análisis vertical es la división de una cuenta respecto a un total. En este caso, vamos a hacer el total, el activo total. Le colocamos 2 veces F4 para poder inmovilizar la fila. Arrastramos y copiamos formato con escobita. Le damos porcentaje. Le damos un poquito de color. ¿Sí? Le damos un poquito de color, amigos. Hacemos unos comentarios. ¿Sí? Donde claramente que el análisis vertical nos indica que eh, la empresa ha modificado la estructura de sus inversiones a través del tiempo, ¿no? Nota ustedes que en la gestión 2001, esta empresa concentraba un 43% de sus inversiones en el activo corriente, amigos. Pero ya en la gestión 2003, el 60% se encuentra invertido en el corto plazo. ¿Y por qué se encuentra explicado eso? Si nosotros observamos, existe una fuerte evolución de la participación del inventario, ¿no, amigos? Que ha pasado de 40% a una participación de 58%. Entonces hay una fuerte y concentración de recursos en el corto plazo. Ahora, si nosotros quizás agregamos un poco más de decimales para dar un poco más de precisión, 2, nos damos cuenta que la participación del efectivo también ha caído. Ahora veamos el análisis vertical, amigos, cuando lo aplicamos al balance, a esta parte del activo, el análisis vertical nos muestra la estructura de las inversiones de la empresa, donde la empresa concentra la mayor parte de sus inversiones. Claramente ahora más en el corto plazo que en el largo plazo. Sin embargo, cuando usted aplica esta herramienta, acá voy a insertar una nueva fila. Si yo aplico esta herramienta al lado del pasivo, voy a buscar cómo está estructurado el financiamiento de la empresa, o sea, cómo la empresa financia su activo, porque estos activos tuvieron que ser financiados de alguna manera, ¿no, amigos? Para que exista inversión tiene que haber previamente financiamiento. Así que vamos a ver cómo esta empresa financia sus activos. Voy a dividir este señor. Lo voy a dividir entre el total financiamiento. 2 veces F4. Arrastramos. Chun, chun. Vamos a borrar la regla que tiene ahí. Bien. Bien, voy a seleccionar. Voy a buscar la escobita. Clic. Voy a pegar formato. Porcentaje, 2 decimales. ¿Ya? Voy a agregar un poquito de color. Autocondicional. Y vamos a ver cómo están las inversiones de esta empresa, amigos. Claramente, miren que la participación de financiamiento a corto plazo ha aumentado, ¿no, amigos? Miren, de, del total de financiamiento, el 2,4% estaba en el corto plazo. Esto era en la gestión 2001. La participación ha crecido a 15,15%. ¿Cuál es su fuente de financiamiento más relevante? Claramente la fuente de financiamiento más relevante es proveedores. No siempre ha sido proveedores. En el pasado eran los impuestos. La participación
deuda a largo plazo se ha reducido. Uno, porque estamos amortizando, ¿sí? Fundamentalmente. En cuanto al patrimonio, claro, cada vez la participación del patrimonio ha aumentado. Esto es porque la empresa cada vez está teniendo utilidades y esas utilidades se están reinvirtiendo. Muy bien. Ahora, ahora voy a hacer el análisis horizontal. El análisis horizontal y luego le voy a explicar la lógica de cómo se analiza, cómo podemos llegar a un análisis. Voy a hacer 2003 versus 2002, o mejor dicho, primero 2002 con relación a 2001 y luego 2003 con relación a 2002, amigos. ¿Ya? Voy a agarrar y voy a decir, ok, voy a hacer análisis horizontal, que sería este señor menos el base sobre el base, amigos. Arrastramos, ¿sí? Hacemos lo propio aquí, ¿sí? Hacemos lo propio, pa. Y claramente no hay cifras, así que no pasa absolutamente nada. Voy a copiar formatito, ya. Le vamos al porcentaje. Y aquí tenemos copia formatito, ya, ya. Muy bien. Y este aquí se llama, amigos, vamos a acercar ahí. Este es el análisis horizontal. Análisis horizontal. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora mismo hemos hecho los cálculos. A ver, vamos a dar ahí. Y aquí vamos a otro colorcito, este colorcito. Ya, bien. Bien. Bien, amigos, hemos hecho el análisis vertical, horizontal. Primero, amigos, ¿existe un problema en cuanto a los cálculos de estos indicadores? ¿Se entiende? Sí, se entiende, licenciado. Gracias, Hugo. Perfecto. Gracias, gracias, Luis. Bien, genial. Les propongo ir a un break y luego regresamos con el análisis y el análisis financiero propiamente. O sea, porque ahorita no hemos hecho análisis. Ahora vamos a hacer análisis. O sea, vamos a explicar el porqué de las cosas. Vamos a hacer un análisis tradicional, es decir, todos juntos vamos a hacer un análisis. Les voy a explicar una lógica de análisis y después le vamos a pedir a la inteligencia artificial que nos haga un análisis y luego vamos a contratar. Pero eso hagámoslo después del break. ¿Les parece, amigos? Excelente, está bien. Perfecto. Recargamos pila entonces y regresamos después del break. Gracias.